tal vez ya también ya tenían ciertos conocimientos. Estuvimos viendo así muy general cuál es la definición de sistema cardiovascular, que es un circuito cerrado y que tiene como finalidad transportar la sangre, y en esa sangre va a llevar toda una serie de componentes, gases, principalmente el oxígeno, nutrientes y otros muchos componentes como pueden ser hormonas, enzimas, iones, puede llevar muchas cosas, ¿sí? Con lo cual, lo importante es que todas nuestras células sean abastecidas de oxígeno y nutrientes para que estén funcionando adecuadamente. Está constituido por corazón, arterias, capilares y venas. Dimos la situación que tiene nuestro corazón. Acuérdense que está en el mediastino, y que se encuentra entre el segundo y el sexto espacio intercostal. Tiene una longitud de aproximadamente 12 centímetros con un grosor de 6. Tiene un tabique interauricular, interventricular, que lo divide en dos mitades, derecha y una mitad izquierda. Muy importante, lado derecho maneja sangre sin oxígeno, desoxigenada. Izquierdo, sangre oxigenada. Ese tabique también interauricular, interventricular, también lo divide en dos porciones, en dos mitades, pero también todo el corazón está dividida en 4 cavidades. Dijimos las superiores, pequeñas aurículas, las inferiores, que son los ventrículos, siendo mayores, y de estas 4, la que tiene mayor volumen es el ventrículo izquierdo, porque de los dos de estas 4 cavidades, la que trabaja en forma más intensa es el ventrículo izquierdo, porque de aquí va a proyectar la sangre contenida en el ventrículo, que se va a ir por la aorta, la va a sacar con mucha fuerza para llevarla a la parte superior del tórax, cuello, cabeza. También hay una parte que se va a ir muy importante a miembros superiores, abdomen, genitales, miembros inferiores, hasta llegar a la parte más distal. Entonces, como el trayecto es más largo, tiene que bombear mayor cantidad de sangre, y sobre todo con mayor fuerza. Entonces, todo músculo, cuando trabaja, lo hacemos trabajar más, el músculo se hipertrofia, ¿no? Y aquí por eso vemos todo esto rosita, que es músculo, pero del lado izquierdo lo vemos con un grosor mucho mayor, porque de todos estos, es el ventrículo izquierdo quien trabaja más. El ventrículo derecho también trabaja, pero su distancia es más corta, porque se proyecta la sangre desoxigenada por la pulmonar y la arteria pulmonar, y esta se va a los pulmones, y la distancia está muy chiquita. Tiene allá a los lados a los pulmones, y entonces, cuando se oxigena y todo y regresa nuevamente al corazón, la distancia es muy chiquita. Por eso es que no trabaja, bueno, sí trabaja, pero no con la misma presión con que desaloja la sangre. Estuvimos viendo las válvulas, estas válvulas que son las que comunican aurículas con ventrículos, que son la del lado derecho, son llamadas válvulas auriculoventriculares. La del lado derecho se llama tricúspide, la del lado izquierdo mitral, tiene 2 valvas, la mitral tiene 3 valvas, la tricúspide. La sangre que está en los ventrículos, cuando pasa a las arterias, también ahí nace, lo hacen por medio de unas válvulas, y ahí también nacen unas arterias que son del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo nace la aorta. Se comunican
cada uno de estos ventrículos por medio de unas válvulas que se llaman válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. Es igual, o sea, es el mismo término, ¿no? El lado derecho, la válvula semilunar derecha, nace ahí la arteria pulmonar y se comunica por medio de esta válvula que se llama válvula pulmonar, y el ventrículo izquierdo lo hace a través de una válvula, se comunica con la arteria que nace ahí en el ventrículo izquierdo, que es la aorta, y lo hace por la válvula aórtica. Entonces, estas válvulas semilunares, la izquierda se llama válvula aórtica y la derecha se llama válvula pulmonar. Es en relación a a las estructuras que ahí nacen. También estuvimos viendo sus envolturas, muy importante, tiene tres envolturas o capas histológicas, que son la interna, que se llama endocardio. Acuérdense que el pulmón en la parte interna es un órgano hueco porque ahí va a recibir a la sangre, que están en las aurículas y después va a pasar a los ventrículos. La capa interna se llama endocardio, de corazón, ¿no? Cardíaco. La capa media es la más gruesa. La capa del endocardio está compuesta de tejido epitelial, plano simple. Después tiene una capa gruesa, muy gruesa, y en sí es la que está conformando a todo el corazón. Se le dice, forma las paredes del corazón, porque pues el endocardio es muy delgadito, muy finito por el tipo de tejido y la célula y el número de capas de células, nada más es una, y entonces es muy delgadita, pero la que le está dando la mayor cantidad es la capa siguiente, que es el tejido muscular. El tejido muscular, que es muscular cardíaco, ya estuvimos viendo las características microscópicas del tejido muscular cardíaco. Fibras circulares, se bifurcan muchos núcleos, es involuntaria, los núcleos están en posición periférica, este corazón tiene un sistema de automatismo propio, ¿sí? La función del músculo es el movimiento, la contracción, gracias a esta capota grande que está conformando a todas las paredes del corazón. Es como funciona el corazón, y gracias al sistema nervioso autónomo y al el sistema de conducción. Chicos, la capa externa está formada por tejido conectivo. Ese tejido conectivo son dos, se divide en dos. Se llama epicardio, pero también recibe el nombre de pericardio. Es lo mismo. Le pueden llamar a esta capa primera epicardio, pero en sí a todo le podemos llamar Endocardio, pericardio. Pericardio, ¿sí? Chicos, la siguiente capa que les digo, el epicardio o pericardio, tiene dos, que son la serosa y la Es que es un fibrosa. pinche de rompecabezas pequeño para el niño. A ver, Trae las chicos, leches ¿quién de un tiene ahí litro o abierto dos. su micrófono, por favor? Bien. A ver, hay dos tipos de pericardio, el pericardio seroso y fibroso. El seroso, nada más podríamos decir, es el nombre, porque se divide en dos, que es una capa que se llama pericardio seroso visceral, que es la que se pega al miocardio. Vean esta, color café, este es el pericardio seroso, capa visceral, la que se pega al miocardio. Después lo está envolviendo y forma un espacio, y se llama, este negrito está formando lo que se llama el espacio pericárdico.
y regresa otra capa de tejido, epicardio o pericardio, que es la capa, es seroso, pero la capa parietal, que es esta, de color que azulita, gris, es esta, ¿sí? Entre la capa, entre la lámina visceral y la lámina parietal del pericardio seroso, hay este espacio que se llama espacio pericárdico. Es un espacio que se llena de líquido y permite perfectamente que el corazón haga sus movimientos de contracción y relajación y no tengamos ningún problema. Y entonces se da perfectamente ese movimiento entre ellas dos y no causa un movimiento de fricción que ocasione molestias. Lo que sí es que en ocasiones hay problemas de tipo infeccioso, principalmente bacteriano, que se va al espacio en el espacio pericárdico y principalmente bacterias que ocasionan inflamación en el espacio pericárdico, con lo cual produce una pericarditis, con lo cual inflama al pericardio seroso de su capa visceral y la parietal, ocasionando molestias cardíacas, dolor y toda una serie de sintomatología que presenta estos individuos. Eso sí puede haber enfermedad ahí en ese espacio. Y la última capa, que es la otra capa que es el pericardio. Acuérdense que tiene dos capas, la serosa y la fibrosa. La fibrosa ahora sí es la que está envolviendo en la parte externa a todo el corazón. Y a ese se le llama pericardio fibroso, que también es de tejido conectivo. Este pericardio fibroso es el que está pegado a la capa parietal del pericardio seroso, ¿sí? Entonces, vean ustedes, la capa visceral está pegado a el miocardio y la parietal se pega al pericardio fibroso. Y aquí pues lo tenemos, estas capas, pericardio o epicardio, este sería la capa visceral, la cintilla oscura, el espacio pericárdico, esta de este colorcito sería la capa parietal del pericardio seroso y esta externa sería el pericardio fibroso, que se fija a el pericardio, a la capa parietal del pericardio seroso. Es un juego de palabras, pero aquí está muy bien descrito, ¿sí? También no lo vimos, pero estuvimos viendo también algo muy importante, el sistema de conducción. Ahorita lo vemos y lo repasamos rápidamente. Irrigación, jóvenes. Irrigación, ¿qué quiere decir? Es cuando nosotros tenemos una plantita y la vamos a irrigar. Hasta tenemos nuestro botellita o con de esas especiales para regar las plantitas. La vamos a irrigar con agua, le vamos a dar agua para que mi planta no se me vaya a morir porque necesitan agua para su mantenimiento. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa bomba que va a manejar esos volúmenes tan importantes de sangre que van a llegar. Ustedes, a ver, clínicos, ¿cuántos litros tenemos de sangre en los adultos? ¿Alguien sabe? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguien sabe? Según yo, son 5.5 litros. Más o menos. En la mujer es un poco menor,
¿sí? Y todo va en función también de la talla, porque van variando, ¿no? A veces son 4,5, 5, 5,5 aproximadamente. Y en las mujeres, le digo, son menores. Y en el adulto, ¿eh? En el adulto ya así como ustedes, de 14, 15 años, incluso muchos de ustedes hasta ya están más altos que su papá o su mamá. Y en el niño es otra cosa. Siempre les he dicho, el niño es otra cosa, se maneja aparte, ¿sí? Entonces, ese volumen de sangre lo va a manejar el corazón, lo cual lo va a sacar de sus cavidades. ¿Y por dónde va a ir esa sangre? Bueno, pues va a ir por un sistema de tuberías que son los vasos sanguíneos, que son las arterias, los capilares y las venas. Todo depende, estas arterias, de qué son, ¿verdad? ¿Qué llevan? ¿Qué características tienen? La irrigación quiere decir que todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, todas nuestras células deben de ser abastecidas de nutrientes, de oxígeno para que estén en buenas condiciones. Y también esas venas recojan lo que ya no necesita nuestra sangre, como son ciertos desechos, ciertos iones, ciertos gases, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, chicos, aquí nuestro corazón en su cara posterior, mm, nacen unas arterias muy importantes. A ver, quiero que me digan, vaso sanguíneo que nace en el ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama? Aorta. La aorta, arteria aorta. Ahora, aquí está la arteria aorta, ¿sí? Pero estoy viendo esta imagen, está viendo la cara posterior del corazón. Unos pequeña longitud, unos pequeños centímetros del nacimiento, donde se originó la aorta. Nuestro corazón, pues sí tiene sangre, pero a su vez debe de ser nutrido este músculo cardíaco, la capa del endocardio, el pericardio, debe de ser nutrido, debe de ser oxigenado, con lo cual unos centímetros por arriba, pequeños, no son muchos, por arriba de que nace la arteria aorta, se empieza a bifurcar, no es bifurcar, sino empieza a salirle ramificaciones como si fuera un árbol que tiene el tronco principal es la aorta, arteria aorta. Y entonces de ahí comienzan a tener ramificaciones. Y nacen dos arterias muy, pero muy importantes, que son, vean ustedes este trayecto, delgadito, no se puede comparar con el diámetro que tiene la aorta, sino que sus ramificaciones siempre son de muchísimo menor calibre. Vean esta pequeña, mucha diferencia del calibre, que se llama arteria coronaria, y estoy del lado izquierdo, pues arteria coronaria izquierda. Y aquí tengo una arteria que aquí nace, vean ustedes, y aquí se prolonga, se llama arteria coronaria derecha. ¿Y qué finalidad tienen esas arterias? Pues llevar sangre para llevar oxigenación y nutrición a todas las células de este corazón, del tejido conectivo, del tejido muscular principalmente y del tejido epitelial que está formando el endocardio. Ahora, chicos, vean esto. Aquí está la que sale, pero a su vez, esta coronaria izquierda, mire cómo se ramifica. Vean, aquí más adelantito, casi en la parte periférica del corazón, vean cómo se empieza, esta es la coronaria, y cómo se ramifica, y esta a su vez, cómo se ramifica. La coronaria izquierda, vean, aquí está, pero se empieza a ramificar. Vean ustedes. Nada más un ejemplo, nada más lo que yo quiero es que ustedes recuerden muy bien
que de la coronaria sale de la aorta salen las coronarias, derecha e izquierda del lado correspondiente. Veamos cómo se ramifican. La arteria coronaria derecha se divide en dos, que lo vimos, que es la arteria interventricular posterior y la arteria del borde derecho del corazón. Borde derecho, vean ustedes, que es esta la que estábamos viendo, la del borde derecho, ¿sí? Entonces, vean ustedes, esta arteria ventricular a su vez se vuelve a dividir, o sea, tiene muchas ramificaciones. Va a dar ramas para el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, o sea, para la parte inferior de los dos ventrículos. Sin embargo, la arteria del borde del corazón da ramas para la arteria, se llaman arteria auricular y arteria ventricular, pero para todo el lado derecho. Y la arteria coronaria izquierda también va a dar dos, porque lo que hace un lado, hace el otro lado. Entonces está la arteria interventricular, pero por la cara anterior, que es la coronaria derecha, se subdivide en la cara posterior, pero esta va a dar hacia la cara anterior, que es la interventricular anterior y la arteria auriculoventricular izquierda o circunfleja. Vean, esta a su vez, la interventricular izquierda anterior va a dar ramas para el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, como lo hizo la del posterior, y la aurículo-ventricular izquierda o circunfleja va a dar ramas, pero para todo el lado izquierdo, tanto para la aurícula como para el ventrículo. Entonces, chicos, todo esto está haciendo, estas arterias, está haciendo que el corazón sea lo suficientemente irrigado de sangre que le lleve oxígeno, que le lleve nutrientes, que le lleve líquido como el agua y como otros iones, potasio. El corazón necesita potasio, calcio para que el músculo esté trabajando, el músculo cardíaco. Acuérdense que en la contracción, en la fisiología de la contracción muscular, necesita el músculo en general necesita calcio. Aparte maneja iones como son sodio, potasio, calcio, etcétera, ¿sí? Entonces va a estar lo suficientemente nutrido, irrigado con oxígeno. Jóvenes, cuando una arteria de estas, pero principalmente las coronarias, se llegan a tapar por muchas causas. Ese es un conducto, es como un tubo, pero si en la parte de la luz de ese tubo se le pone una bolita de grasa, pues ya no va a poder pasar la sangre, ¿no? Ya no va a poder, pues tiene una obstrucción ahí. Puede suceder que por la edad desarrollamos placas de ateroma, ¿sí? Se o que yo tenga alto el colesterol, los triglicéridos, y entonces es una bolita de grasa que se desprende de la parte interna del vaso sanguíneo y se queda ahí. Pero puede suceder que se rompe esta arteria y ahí está sangrando y forma un coágulo y tapa ese coágulo el paso de la sangre. Son muy diversas causas, ¿eh? Entonces, chicos, al no recibir oxígeno y nutrientes, dependiendo de la arteria, el tejido que debió haber sido irrigado, pues no recibe oxígeno. Y si ustedes no reciben oxígeno, tápense su nariz, su boca. ¿Qué les pasa? Comienzan a ponerse desesperados, no les llegan nutrientes. Y entonces la célula sufre. ¿Y qué es lo que al estar sufriendo, nosotros le llamamos a ese término de no recibir oxígeno, de no recibir nutrientes, se le llama isquemia? El músculo está
está desarrollando una isquemia, incluso se va poniendo medio morado, ese músculo que es rosita se va poniendo morado. Y llega un momento en que ya no soporta y la célula que no recibió el oxígeno, pues se muere y se muere y todo va a depender. Y de esa zona a lo mejor nada más se murió un pedacito de este lado del corazón o fue una área del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo o la aurícula, dependiendo, jóvenes, de la arteria. A eso nosotros le llamamos infarto agudo de miocardio. El corazón no duele, no debe de doler el músculo, normalmente no duele. Nos va a doler cuando el músculo cardíaco, sobre todo el músculo cardíaco, no está recibiendo oxígeno. Al no recibir la suficiente cantidad de oxígeno, ese músculo pues va a entrar en isquemia. Al entrar en isquemia, pues va a comenzar así, ahora sí a doler la región donde está el corazón que le llamamos área cardíaca o región precordial, porque aquí está el corazón entre el segundo y el quinto espacio izquierdo, del lado del segundo al sexto espacio intercostal del lado izquierdo. Y entonces a eso de que se murió esa parte del corazón se le llama infarto agudo del miocardio. Y es agudo porque es un evento inmediato y pues es esa parte del corazón que va a morir. Y muchas personas ahora se salvan porque llegan a un servicio de urgencias, con la sintomatología muy propia, se atienden, inmediatamente se da manejo para infarto, para evitar, para tratar de quitar ese coágulo, ir viendo cuál es la causa. Y entonces, a estas personas, no sé si les comenté en clase pasada, son candidatas a que se les haga un cateterismo. Es introducir un catéter en una arteria que está aquí en la ingle, ¿sí? Que se llama ilíaca, que puede ser la de la izquierda o la derecha. Introducimos un catéter. Claro, antes se aplicó un medio de contraste y ese procedimiento, y eso está conectado a una cámara como si fuera una computadora, y metemos ese catéter y la sustancia que se inyecta de contraste nos va pintando la arteria para que vayamos siguiendo el trayecto de la ilíaca, después el pleso ciliaco, alcanza a la arteria aorta descendiente, subimos y llegamos a las coronarias y nos va señalando, vamos con ese catéter y a través de esa cámara podemos ver cuando una arteria se obstruye, se está cerrada, ¿sí? Entonces, pues se diagnostica que está habiendo algo que está obstruyendo. Entonces, estas personas son candidatas a que se les pongan unos como baloncitos que claro, se saca nuevamente ese catéter y se instala ese aparatito que se llama stent, con el cual se vuelve otra vez a meter. Y hay ocasiones en que ya no, con la misma entrada ya va el catéter, ya lleva ese aparato por si no se encuentra el cardiólogo obstrucción. Y cuando encuentra obstrucción es como si aventara, como si fuera un sistema de una jeringa que avienta, como si tuviera un émbolo, avienta y lo descarga y lo infla ese como baloncito y hace que la arteria que estaba tapada se expanda. Y entonces ahora sí
pueda circular la sangre. Hay ocasiones en que personas necesitan, en esa ocasión que se hizo el cateterismo, un stent, dos stent, tres stent, dependiendo de las distancias. Generalmente las arterias más afectadas son las coronarias y estas son las que se ponen los stent. Hay ocasiones en que son las ramificaciones de estas coronarias, la derecha o la izquierda, y se arregla el problema. Hay ocasiones en que personas llegan a morir en un evento y que les dicen, tuvo un infarto masivo del corazón. ¿Qué pasó ahí? Que tanto la coronaria izquierda como la coronaria derecha pues, estaban obstruidas. ¿Qué tenía esa persona? Pues, no sé, hipertensión, tuvo hemorragias, tuvo salidas de placas de ateroma, de grasa, no sabemos. Solamente se puede con la autopsia saber en ese caso muy especial, ¿no? Que tapó ambas coronarias, con lo cual no fue un pedacito del miocardio, jóvenes, sino fue todo. ¿Y por qué les decimos infarto de miocardio? Pues porque las otras capas, como son el pericardio y el endocardio, son delgadas y la mayor parte, lo gruesote, pues es el músculo. Y entonces, pues muere una gran cantidad de músculo, muere y a veces son más del 80 o 90% que muere en un solo evento y pues esas personas, pues es difícil, ¿no? De salvarles la vida a pesar de lo que están haciendo los cardiólogos, si en ese momento cuando llega el paciente, ya llega con una gran proporción de su corazón ya pues muerto, pues imagínense, ¿no? Pues llegan a morir. También hay muchas personas que les llega a dar un infarto, otro infarto, 2, 3 infartos y va destruyendo varias partes de su corazón, ¿sí? Entonces, todo va dependiendo. Chicos, también estuvimos viendo, no lo vimos, es la irrigación. ¿Sí se entiende eso de la irrigación, jóvenes? Sí, Miss. Bien, ahora sigue la inervación. La inervación es aquella en la cual el corazón no está controlado por el sistema nervioso, pero está controlado por el sistema nervioso autónomo, no es voluntario. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. Ambas ramas tienen una función antagónica. Uno es acelerador y otro frena. El sistema nervioso simpático, cuando actúa en el corazón y en muchas de las funciones, no nomás en el corazón, en la vejiga, en el riñón, en el estómago, en la pupila de nuestros ojos, en nuestro, en la lengua, en nuestras arterias, en muchos puntos actúa el sistema nervioso simpático y parasimpático. Este simpático es el que empieza a actuar desde el momento en que nosotros nos levantamos y nos comienza a preparar para las actividades del día, en el cual no nos vamos a dormir, sino vamos a estar activos, con el cual nos bañamos, si vamos a la escuela nos prepara para estar atentos, para abordar el metro, el camión, la combi, o estar atentos si nos llevan a la escuela y ahí nos dejan, pues es ir caminando hacia nuestro salón, la convivencia con los compañeros, el subir las escaleras, que se me está haciendo tarde, me echo una carrera, ¿no? Este es el que nos va a estar preparando. ¿Y cómo nos va a estar preparando? En especial al corazón, aumentando, estimularlo para que aumente la frecuencia cardíaca. No me la va a bajar,
sino me la va a aumentar y en un momento dado, cuando yo necesito correr, necesito mayor cantidad de sangre que esté en mi corazón para que empiece a bombearla y se distribuya por todos los músculos de mi cuerpo, ¿no? Para que yo pueda correr y pueda, y no me desmaye. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca. A su vez, aumenta el gasto cardíaco. Este sistema nervioso simpático se auxilia de unos nervios que se llama nervio cardíaco superior, medio, inferior, que hacen que se lo estimulen y lo aceleren y aumenten la frecuencia cardíaca, favorecen el latido cardíaco también que sea más potente. Sin embargo, las fibras del sistema nervioso autónomo de tipo parasimpático, como su nombre nos dice, frena, disminuye el latido cardíaco, disminuye el gasto cardíaco. El gasto cardíaco significa el volumen, la cantidad de sangre que tengo que necesitar en un momento dado para una actividad. Entonces, si este sistema nervioso simpático trabaja gracias a un nervio que nace en la base del cráneo, que se llama nervio craneal, y este nervio es el 10º par, que se llama vago, y ese vago, como su nombre lo indica, como si es un nervio craneal, debió haberse quedado para dar inervación a una parte de la cara, no sabemos, lengua, boca, nariz, ojo, párpados, bueno, son tantos, los vamos a ver, ¿sí? Pero este nervio en especial, como su nombre lo dice, nace ahí, pero como a veces nos dicen, ¿no? Cuando nos salimos de nuestra casa y nos tardamos y no llegamos y bueno, nos dice nuestra mamá, ¿qué andas haciendo de vago en la calle, no? Ellos nada más dijimos, es que nos fuimos a tal lado, pero a lo mejor nos fuimos a muchos lados, ¿no? Pero fuimos a comer pizza, fuimos a un cine, fuimos acá, fuimos a varias partes. Y es lo mismo que hace este nervio, no se queda ahí, se sale y se va a inervar al corazón, se va también a inervar al estómago, también va y se va a inervar al intestino delgado y grueso. Entonces, tiene muchas ramas, así como nosotros cuando así le hacen ustedes, ¿no? De que andan de aquí para allá y ya llegan bien tarde a su casa y los regañan y nos dicen que somos vagos, ¿no? Así es este nervio, es muy vago, es muy, anda de explorador, ahí anda viendo a dónde va. Y cuando llega a corazón, va a hacer que llega al corazón y disminuye, va a favorecer para que disminuya su frecuencia cardíaca. Y, por ejemplo, nos prepara para el descanso, la relajación. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, llegamos, comemos, y si ya no tenemos ninguna urgencia de salir, como que comemos más lentos, nos comienza a dar sueño, hasta vamos y nos dormimos, estamos viendo la televisión, pero ahí no necesito tener que aumente la frecuencia cardíaca, al contrario, me la relaje, mi gasto cardíaco está tranquilo, bien, no necesito mayor cantidad de oxígeno en determinada área. Entonces, jóvenes, lo que hace este nervio es bajarla. Ya vamos a ver después, cuando estemos en el tercer parcial, que también este sistema nervioso actúa en la pupila, en la vejiga, en la salivación, etcétera. Actúa en muchos lugares. Entonces, vean ustedes, ahora ya que están actuando en un momento determinado, estos tipos de sistema
tanto el sistema nervioso simpático y el parasimpático tienden a unirse, ¿sí? Aquí dice, ambos se combinan para formar plexos. Los plexos es cuando se unen varios nervios, por ejemplo, el nervio cardíaco superior, medio, inferior, se unen. Y también se une el vago. Y están todos unidos. Cuando se unen, a esto se le llama plexo. Es la unión de varios nervios. Y y forman el plexo cardíaco. Y ese plexo cardíaco se va a situar en esta parte que se llama, que es la parte de la continuación de la arteria aorta, que se llama, que da un medio giro en la parte superior del corazón, que se llama callado de la aorta, callado de la aorta. Aquí se establecen, con lo cual estos nervios de este callado que se sitúan ahí, y de ahí, jóvenes, se distribuyen y se van de ahí, del callado de la aorta, están en ese plexo, y se va a esta parte, que es el nodo sinoauricular. Y este nodo sinoauricular, acuérdense que lo vimos, creo que sí, ya lo vimos el miércoles en la práctica. ¿En qué consiste este nodo sinoauricular y que se le llama el sistema de conducción? Pues es un conjunto de fibras musculares, como tiene el músculo cardíaco, tiene la función de la contracción, va el sistema de conducción aquí va a tener un botón o un conjunto de fibras musculares cardíacas, no es todo el corazón, sino nada más son sitios muy especiales en donde estas fibras de músculo cardíaco se han mega especializado, pero muchas veces mega especializada para la función que tiene el músculo, que es la contracción. Pero nada más es un acúmulo, es como un médico. Todos si estudiamos medicina, vamos a estudiar medicina y terminamos como médicos, ¿qué les diré? Médicos generales. Pero dicen, yo no quiero ser médico general, me voy a especializar. Ahora, ¿qué quiero ser? Médico, por decir, cardiólogo. Ah, pues voy a estudiar cardiología. Y estudio cardiología y ya nada más me dedico a la pura cardiología. Tengo que ver parte de neumología porque el corazón tiene mucho que ver con el pulmón y con el riñón. Acuérdense que también la presión arterial la está controlando el riñón. Entonces, chicos, yo estudio y me especializo en cardiología, pero una vez que ya estoy especializado en cardiología, digo, no, quiero hacer una subespecialidad y me dedico a estudiar problemas de válvulas, puro válvulas. Y de ahí me especializo y hago todavía una subespecialidad porque voy a ser médico, que voy a ser cirujano y que voy a hacer implantes de válvulas, que ponen marcapasos, que opero defectos del corazón, que a veces son ya problemas de nacimiento. Entonces, esa persona se va súper especializando y ya nada más se dedica a hacer cirugías, por ejemplo, de válvulas con colocación de marcapasos y pues hacer cateterismos, nada más. Y ya son lo que les llamábamos intensivistas. Intensivistas es donde ya nada más ven estos aspectos y en casos muy graves. Entonces, así son estas fibras.
Están súper especializadas, mega especializadas para el movimiento de contracción. Y tenemos un primer botoncito de fibras musculares que se llama nodo sinoauricular, la cual está, este nodo, y es el principal, está alojado en la parte superior de la aurícula derecha, muy cercano a la desembocadura de la vena cava superior. De ahí vean cómo emite, así como si fueran ondas expansivas. No es que estas fibras tengan, no, ahí nada más está este botón, y el siguiente botón está en la parte inferior del tabique interauricular, específicamente entre la unión entre las aurículas y ventrículos, con lo cual el otro nodo se llama nodo aurículo-ventricular. Este es el jefe es el nodo sinoauricular. El siguiente, el nodo aurículo-ventricular, ese podríamos decir el subjefe. ¿Por qué? Porque tiene menos fibras, pero tiene. Y de ahí manda ondas así como expansivas por ahí por el tabique interventricular. Y hay otro inmediatamente casi pegadito, muy pegadito al nodo sinoauricular, que se llama haz de His. Y nada más es el nombre, el haz de His. ¿Sé por qué? Forma inmediatamente una rama que va bordeando a todo el ventrículo derecho por su cara periférica. Vean ustedes. Y otra rama que se llama rama de izquierda de las de His, que se va bordeando toda la parte periférica del ventrículo izquierdo. Son ramas muy pequeñitas y delgaditas de tejido muscular cardíaco. No es todo, nomás es una ramita chiquita, delgadita de fibras musculares especializadas. Si yo comparo al nodo sinoauricular con la rama, por ejemplo, derecha o izquierda, este tiene muchísimas más ramas y está más especializado que la rama izquierda, ¿sí? Ahora, chicos, de ambas ramas salen pequeñas prolongaciones, como si fueran vellitos, pelitos, que son pequeñas prolongaciones muy pequeñitas de fibras musculares que están especializadas por la contracción, pero son pequeñitas, se llaman fibras de Purkinje. El principal, el mayor, el jefe, el rey, el principal es el nodo sinoauricular. Ahora, chicos, todos estos, si nosotros tenemos esta inervación, jóvenes, y se formaron los plexos, y el plexo está en el callado de la aorta, de ahí se distribuyen al corazón y terminan, vean ustedes, en este nodo, en el nodo sinoauricular, que es el principal, jóvenes. Entonces anda ahí el callado de la aorta. Entonces va y termina aquí en el nodo sinoauricular. Y este nodo sinoauricular pues está haciendo su función de contraerse, de mandar el estímulo mayor que nace aquí en el nodo sinoauricular y lo pasa al nodo auriculoventricular, de ahí a las de His, a la rama derecha, a la rama izquierda de las de His, y de ahí finalmente a las fibras de Purkinje. Y de ahí pues está contrayendo el corazón, se está contrayendo el músculo cardíaco. Y esto, entonces, ahora vean ustedes, tenemos irrigación, tenemos inervación y tenemos también el sistema de conducción. Entonces, este es un sistema cardíaco, el sistema cardiovascular, pues pues muy eficaz para poder pasar la sangre
del que llega a las aurículas, a los ventrículos, y sacarla de los ventrículos para irse a otras, a todas las células de nuestro cuerpo, y lo va a hacer por un sistema de tuberías que vienen siendo los vasos sanguíneos, que son como una tubería, pero son vasos sanguíneos en los cuales son, en el centro está libre, está hueco, tiene una luz por el cual va a circular sangre y se va a ir a distribuir a todo nuestro cuerpo. Si mi corazón está bien, mis válvulas bien, no tengo ninguna alteración, mi tabique interauricular, interventricular está perfectamente bien formado, tengo mis aurículas bien, mis ventrículos, mis nervios, mis arterias bien libres, mi sistema de conducción trabajando adecuadamente, pues no tenemos ningún problema, ¿verdad? Mi corazón está funcionando muy bien. Cuando hay alteraciones, pues comienza a sufrir estas partes del corazón, en especial el miocardio, es el número 1, el miocardio, ¿sí? No sé si tienen ustedes alguna duda hasta acá. No, profesor. Bueno, entonces pasamos a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, jóvenes, es esa serie de tuberías por donde va a pasar la sangre y va a estar circulando la sangre, va a estar transportándose la sangre por las diferentes arterias, venas, capilares. Jóvenes, muy importante es saber que de nuestro corazón nacen las arterias y van a hacer un recorrido y van a llevar sangre y después depositan el oxígeno, los nutrientes, y va a haber otro vaso sanguíneo que se va a ir originando, que se llama vénulas y después se va a llamar venas, ¿sí? Y que va a haber unos vasos que se llaman vasos comunicantes que van a hacer la comunicación entre arterias de pequeño calibre con venas. Se forma el otro vaso sanguíneo que son las venas de pequeño calibre que se llaman vénulas, y después forma venas de mayor calibre, más grandes, y van a llegar a nuestro corazón. Las venas llegan al corazón, las arterias se originan, los dos grandes vasos en las arterias, en el corazón. Entonces, las venas llegan al corazón. Las arterias nacen del corazón. Veamos aquí, miren, aquí hay una arteria muy grande, una vena, perdón, que llega al corazón, que es la vena cava superior, que llega a la aurícula derecha y trayendo sangre sin oxígeno de toda la circulación de cabeza, cuello y la parte superior del tronco. Y aquí tenemos una arteria una vena grande que llega a la aurícula derecha, que va a llevar sangre proveniente de todo el abdomen, de miembros inferiores, y se forma una vena grande que se llama vena cava inferior y que desemboca en la aurícula derecha. Estas dos venas llevan ya sangre sin oxígeno. Esto es muy importante. Aquí veamos, aquí tenemos dos vasos que son unas venas que vienen provenientes del pulmón, dos provenientes del pulmón izquierdo, y se van a formar también dos venas en el pulmón derecho que van a llegar también a la aurícula izquierda. Las venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, chicos, estas arterias, estos vasos, son de 3 tipos: arteria, vena y capilares. Jóvenes, las arterias que nacen en el corazón van a tener 3 capas histológicas:
Las venas que llegan al corazón también van a tener tres capas histológicas. Y el capilar, que es un vaso que ya hemos hablado constantemente de los capilares, es un vaso que le llamamos comunicante porque las arterias se van a comunicar con las venas a través de estos capilares. El capilar es microscópico, las arterias y las venas no. Ahora, chicos, vamos a ver. La arteria en sus capas histológicas tiene 3 capas, vean ustedes. 1, 2 y 3 capas histológicas. La vena tiene 1, 2 y 3. La arteria tiene 3 capas que son una capa interna. Esta es la parte interna, vean ustedes. Está hueco, está hueco esta arteria. La capa interna se llama interna o íntima y está constituida de tejido delgadito, plano, simple, simple plano de tejido epitelial. Sí, aquí está. La segunda capa de la arteria, estoy hablando de la arteria. La segunda capa, que es la que le sigue, se llama capa media. Esta capa media tiene mucha importancia, todas tienen mucha importancia, ¿no? Pero esta capa media está constituida de tejido muscular liso y de fibras elásticas. Si recordamos, son 2 tejidos, tejido muscular liso, de lo que hemos estado viendo, ¿no? Músculo liso, músculo, hay 3 variedades. Aquí, músculo liso, involuntario, ¿sí? Función, movimiento. Por lo tanto, chicos, también esta capa media que tiene tejido muscular liso, también tiene otro componente que se llama fibras elásticas. Y si recordamos de quién es ese componente de las fibras elásticas, pues es tejido conectivo, jóvenes. ¿Se acuerdan? Que en esa sustancia amorfa, porque las células están muy separadas, en esa sustancia amorfa hay 3 tipos de fibra, reticulares, elásticas y de colágeno. Aquí, la arteria tiene fibras elásticas. No tiene capacidad de resistencia, pero se pueden estirar hasta 1.5 veces su tamaño original. Vean ustedes cuánto se puede estirar. 1.5 veces. ¿Y por qué lo necesitamos en las arterias? Necesitamos muchas fibras elásticas, porque el corazón, aquí vean ustedes, este corazón va a salir sangre por la arteria aorta. Y entonces, cuando se vacía este ventrículo izquierdo y va a pasar la sangre a la aorta, chicos, ¿qué tiene que hacer la aorta? Si tengo mi espacio delgadito, y más bien, no mi diámetro, la luz de la arteria está delgadita, le va a costar mucho trabajo sacar toda esa sangre y que sea rápido. ¿Qué es lo que hace la arteria en su parte en su luz? Hace esto. Si está así, lo va a hacer más amplio. Entonces, se va a estirar para ampliar la luz de nuestra arteria y pueda recibir esa sangre. ¿Por qué? Porque nuestro latido cardíaco en un minuto, o sea, las veces que va a sacar sangre del libro es de 80 veces por minuto. Imagínense cómo tiene que hacerlo rápido, ¿no? Y entonces para sacar toda esa sangre, si no tuviera fibras elásticas, pues se tardaría, ¿no? Y tal vez nuestra frecuencia cardíaca sería de 16, con lo cual todas nuestras células de nuestro cuerpo estarían sufriendo porque está llegando muy tarde el oxígeno. Y entonces esta arteria se dilata gracias
al músculo y a las fibras elásticas. ¿Sí, jóvenes? Y entonces tenemos esta capa externa del arte, ya le sigue la externa. Vean la externa, se le llama capa externa o adventicia, en las arterias así se llama, adventicia. Y está constituida de tejido conectivo que le está dando protección a la arteria. Entonces, chicos, una íntima o interna de tejido epitelial plano, de una capa media de tejido muscular liso y fibras elásticas, y una capa externa o adventicia que es de tejido conectivo. Vamos a compararlo con la vena, las capas histológicas, chicos, son las mismas capas, íntima de tejido epitelial plano, que es toda esta. Esta le están viendo la parte interna, ¿no? La capa media, también muscular, de fibras de músculo liso y fibras elásticas, y la externa o adventicia de tejido conectivo. Pero todas sus capas de la vena son muchísimo más delgadas que la arteria, en especial, jóvenes, en especial la capa media, donde está el músculo liso y las fibras elásticas. Es muchísimo más delgada. Vean ustedes el grosor, vean, capa media de la arteria con capa media de la vena. Vean ustedes, ¿sí? Por lo tanto, ahora estas arterias, estas venas, sí la tienen la misma, pero muchísimo menos. Entonces, se va a estirar menos la vena, jóvenes. Se va a estirar menos la vena. Pero aparte, a nivel de miembros inferiores, las venas van a tener estas estructuras que son válvulas. Las válvulas, jóvenes, va a permitir que la sangre fluya, ya sí sería sangre sin oxígeno, va a llevar sangre y va a impedir esta válvula que se regrese la sangre, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la válvula. Chicos, el capilar que va a estar ahí formando esto. Este capilar, estas las podemos ver, las arterias y las venas, pero este vaso sanguíneo ya no se ve, es microscópico y está compuesto por solamente una capa de tejido que se le llama endotelio, y está compuesta ese endotelio de tejido epitelial plano, simple, está súper delgadita, por eso no se ve. Ahora, estas son las capas. Debido a este número de capas y todo, están llevando una función. Las arterias, en cuanto a función, las arterias nacen del corazón y las arterias llevan sangre oxigenada y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Por eso son llamados vasos distribuidores, porque distribuyen oxígeno y nutrientes. También las arterias nos ayudan al manejo, al control de la presión arterial. Las venas, chicos, las venas llevan sangre sin oxígeno y nada más llevando a algunos desechos que ya no necesita la circulación, ¿sí? Resultados del metabolismo celular. Y son llamados vasos recolectores porque llevan sangre sin oxígeno y las venas llegan al corazón. Esa es su función. El capilar, jóvenes, que nada más tiene un vaso sanguíneo,
una capa de tejido que se le llama endotelio. Aquí a la íntima también le podemos llamar de la vena endotelio y a la arteria también le puedo llamar endotelio, pero porque es la capa íntima. Pero aquí nada más tiene esta capa, no tiene la capa media ni la capa externa, nada más tiene capa interna que se le llama endotelio y está hecha de tejido epitelial plano simple. Este capilar va a tener como función que la arteria cuando sale se va a comenzar a bifurcar, a tener muchos trayectos en el cual va disminuyendo su calibre. Entonces tenemos arterias van disminuyendo el calibre y cuando ya son arterias de calibre muy pequeñito se llaman arteriolas. Y esas arteriolas se van a comunicar con los capilares, que es un vaso microscópico, y este capilar va a ser un vaso que comunica a la arteriola con el nacimiento del siguiente vaso, que van a ser unas venas muy delgaditas, chiquitas, con una luz muy pequeñita que se le llama vénulas. Esas vénulas van haciéndose de trayecto más grande y se llaman venas. Y las venas pues van a llegar al corazón y llevando sangre desoxigenada. Por eso son llamados los capilares vasos comunicantes. Van a comunicar la parte arterial con la parte venosa. También el capilar tiene una función muy importante a nivel del pulmón, porque este capilar va a permitir que se lleve la hematosis entre el capilar y el alveolo para que la sangre desoxigenada se cargue de oxígeno. También el capilar tiene una función muy importante a nivel del riñón, porque a nivel de la cápsula de Bowman, en el interior, tenemos capilares que se llaman glomérulos, con el cual ese glomérulo, con la cápsula de Bowman, llevan a cabo la primera etapa de la formación de la orina, que es la filtración, cuando el capilar le cede sangre a la cápsula de Bowman con todos sus componentes que lleva. Ya después el riñón, la nefrona, sigue la segunda etapa, que es la reabsorción en los siguientes túbulos de la nefrona, y ya lo que estuvimos viendo. Pero el capilar juega un papel muy importante. En la antigüedad se desconocía por qué teníamos las arterias y las arterias se convertían en arteriolas y de repente ya no se veía nada. Y de repente aparecían vénulas, venas de mayor calibre y llegaban al corazón. Cuando no se tenía el microscopio, no se decía algo está pasando. Y cuando apareció el microscopio y comenzaron a hacer, todo se comenzaba a revisar y se descubrió que el capilar era el que comunicaba, pues fue un gran hallazgo de un gran avance médico, ¿no? Que estos capilares juegan un papel muy importante. Chicos, esto es lo que yo les estuve explicando. Arteria con el número de capa, venas con el número de capas iguales y con el mismo nombre, pero muchísimo más delgada, y el capilar una sola capa. La función de las arterias, de las venas, y por lo tanto el capilar es unión entre arteriolas y venas, y en determinados momentos intervienen en procesos importantes como son hematosis y la filtración glomerular. ¿Sí, chicos? Ahora, chicos, ya que conocemos las arterias, venas y capilares, es importante conocer el sistema
de arterias que se forman en nuestro cuerpo. Chicos, va a ser muy rápido, no nos vamos a meter mucho en esto, porque si no, no avanzaríamos, no vamos a ver todas las subdivisiones que van teniendo, porque entonces necesitaríamos que nuestro curso fuera muchísimo de mayor tiempo, ¿no? Y nada más aquí, aquí lo vamos a ir comentando. A ver, chicos, otra cosa, y antes de avanzar, a nivel de corazón, se pierde este sistema de decir arterias llevan sangre oxigenada y venas llevan sangre desoxigenada. Aquí se invierte, nada más en corazón. La aorta sí lleva sangre oxigenada. La arteria pulmonar, aquí es la que se pierde ese control. La arteria pulmonar, en lugar de llevar sangre oxigenada, va a llevar sangre desoxigenada. Y las venas que se originan en el pulmón van a llevar y van a llegar al pulmón, van a llegar al corazón, a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, 2 de cada pulmón. Van a llegar a la aurícula izquierda y en lugar de que lleven sangre desoxigenada, van a llevar sangre oxigenada. Aquí se pierde ese control. Arteria pulmonar, sangre desoxigenada. Venas pulmonares, sangre oxigenada. Ténganlo muy presente eso. El resto de todas nuestras arterias sí siguen lo que les comenté. A ver, chicos, aquí nace la aorta. Ventrículo izquierdo, nace la aorta. Aquí sube y da un medio giro y forma lo que se llama el callado de la aorta y va a tener 3 ramificaciones a nivel del callado de la aorta. Aquí, por atrás, la aorta se va a seguir hacia abajo y va a formar lo que se llama aorta descendente. Esta parte sería la aorta ascendente. Acuérdense que en la cara posterior, pocos centímetros, aparecen las coronarias, derecha e izquierda. Pero esta sigue, y en el callado de la aorta da 3 pequeñas ramificaciones. El primero, este vaso, se llama tronco brachiocefálico derecho. El que sigue, este sí es importante que lo sepan, lo mínimo necesario que es esto, ¿no? Que es la arteria coronaria la arteria carótida primitiva izquierda, arteria carótida primitiva izquierda. Y el tercer vaso, o la tercera arteria, se llama subclavia izquierda. Muy importante, jóvenes. Tronco brachiocefálico derecho, el que está en el centro, arteria carótida primitiva izquierda, y tenemos subclavia izquierda. Chicos, la subclavia izquierda, aquí voy a ponerlo, aquí vean, tronco, aquí está el callado de la aorta, tronco brachiocefálico derecho, carótida primitiva izquierda, y el tercer vaso, subclavia izquierda. Chicos, la subclavia izquierda, aquí va. Porque es bien importante la subclavia. Aquí está, vean, aquí muy pequeñito se ve, pero aquí está la clavícula. Esta subclavia izquierda para nosotros es de suma importancia para nosotros los médicos, porque muchas veces cuando se tiene un paciente grave y se han puesto una solución, se ha hecho canalizaciones y llega un momento en que sus arterias se rompen, tienen problemas para tener una vía
permeable, constante, que no se nos vaya a romper esa arteria, se hace un procedimiento quirúrgico. Se hace una incisión en piel y por debajo de clavícula, como en la parte media de clavícula, y se llega a la arteria subclavia. Se hace un corte en la subclavia y se mete un catéter. Y ese catéter se sutura con piel y todo para que quede fijo. A eso le llamamos colocación de una subclavia para tener una vena permeable. Eso lo van a ver mucho, mucho ustedes si van para medicina. Una subclavia. Incluso hay muchas personas que ya traen un catéter aquí. Sobre todo las personas que les hacen diálisis, hemodiálisis. Bueno, aquí queda. Aquí está subclavia y también se utiliza para la colocación de los marcapasos. Aquí también se mete, se hace un corte en la subclavia y se mete esos catéteres del marcapaso y llegan y se conectan hasta el corazón, ¿sí? Chicos, más adelante en su trayecto se van teniendo ramificaciones. Aquí no se ven, pero como si fuera un árbol. Forma la vertebral, ¿sí? Así se llama. Y después baja por el brazo a nivel de la axila. Se llama arteria axilar. Vean cómo se van teniendo, ¿eh? Esas ya no las vemos, chicos. Estas ya no las vemos. Aquí en la axila se llama axilar. Después baja por el hombro, por el brazo. ¿Qué hueso pasa por el brazo? La humeral. Se llama arteria humeral. Después llega al codo y se divide esta arteria y da dos ramas, arteria cubital y arteria radial. Llega a la muñeca y forma 5 arcos gruesos, no muy gruesos, que se llama 5 arterias que se llama arco palmar. Y de ahí se va hacia cada uno de los dedos. Todas estas arterias principales son visibles, a su vez se ramifican en muchos, pues para dar irrigación a toda la musculatura, al hueso, todo lo que hay ahí. Chicos, ahora sí se acuerdan que quedaba y se va hasta a la mano. Ahora, la carótida primitiva izquierda asciende y comienza a dar ramas y se va hacia la parte superior del tórax a cuello y comienza a tener muchas subdivisiones para la arteria, para la laringe, para el esófago, para la tráquea, para la tiroides, para los músculos. Comienza a tener muchas subdivisiones. Asciende y se va hacia cara. ¿Qué hay tanto en cara? Labio, lengua, dientes, nariz, los meatos, el ojo, todo el ojo, el párpado, los músculos. Bueno, comienza a tener una gran subdivisión y también se va a irrigar al cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, parte de la médula, todo, comienzan a tener un montón de subdivisiones. Esas ya no las vamos a ver. Chicos, está irrigado mitad de la cara, tronco y todo el miembro superior izquierdo, ¿sí? Pero ahora falta el otro, el lado derecho. Aquí está el tronco brachiocefálico derecho. Se subdivide, más adelantito, se divide en dos. Vean ustedes, carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Y comienza a hacer lo mismo que la carótida primitiva izquierda, dar ramas, pero ahora para todo el lado derecho. Y la subclavia derecha comienza a tener todas las ramificaciones que les comenté, pero ahora para el lado derecho, ¿sí? Hasta llegar a la punta de los dedos. ¿Sí estamos? Ahora, chicos, empieza, ya tenemos todo lo de arriba, pero aquí tenemos
el callado de la aorta que nació en el ventrículo izquierdo, y tenemos aquí lo que se llama la aorta descendente. Y la aorta descendente, jóvenes, la aorta va a formar lo que son ramas, aquí, ramas para la parte del tórax, no superior, sino inferior. Después aquí, vean su continuación, se le llama tronco celíaco, Después, esa aorta descendente va a dar ramas, aquí ya llegó al abdomen, comienza a dar un montón de ramas para todas las vísceras, es hígado, la arteria hepática, la arteria gástrica, la esplénica, la pancreática, la del intestino delgado, la del intestino grueso, la de la vesícula, la de, si soy mujer, útero, trompa, ovario, si soy varón, para para las diferentes glándulas, para la próstata, para las glándulas bulbouretrales, etcétera, etcétera. Riñones, todo, ¿sí? Chicos, y después ya llegamos y me comienzan a ver una subdivisión, se forma una Y que se llama ilíaca y llega aquí a nivel de la ingle y se llama ilíaca izquierda, ilíaca derecha, y después sigue su trayecto hacia, cada una se va hacia los miembros inferiores y recibe el nombre de arteria femoral derecha izquierda y llega a la rodilla y hay una arteria que se llama poplitea, llega a la pierna y forma la arteria tibial anterior y forma otra que se llama tibial posterior, llega al tobillo y forma cinco arterias que son las llamadas arco plantar, y de ahí se van hacia cada uno de los dedos. Todo esto teniendo múltiples ramificaciones, pero múltiples ramificaciones, como le sucedió a las arterias coronarias, chicos? De ahí, vean ustedes que ya conociendo todo esto, esas arterias se van formando las arteriolas, y de las arteriolas van formando los capilares, y después se forman las vénulas, y de las vénulas forman las venas, y viene de regreso, chicos, viene a su lado de las arterias todas las ramas, todos los vasos venosos y de miembros superiores, inferiores, de abdomen, de cabeza, de tronco, todo. Algunas venas reciben el mismo nombre que las arterias y otras van cambiando para llegar al corazón y formar lo que es la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, y toda la circulación de miembros inferiores y abdomen llega a la vena cava, por la vena cava inferior, ¿sí? Nada más les comento esto. Se llama circulación portal, en la cual todas las arterias a nivel abdominal, como son la arteria, y sobre todo ya cuando son las venas, la vena hepática, la vena gástrica, la esplénica, la del intestino delgado, la del intestino grueso, y las de la vesícula biliar, las del páncreas, todas esas que ya no llevan sangre oxigenada, van y se conectan con la vena hepática, y la vena hepática la recoge y se la lleva toda junta de todas estas vísceras
se la lleva a la vena hepática y la desemboca la sangre en lo que es la vena cava inferior y que la lleva a la aurícula derecha, pero ya sangre desoxigenada. Es una circulación portal e incluyen otros órganos, pero si oyen ustedes esa circulación portal es por eso. Jóvenes, de aquí podemos establecer que hay dos tipos de circulación que ya vimos todo y tienen que ser abarcados todo nuestro cuerpo. Hay lo que se llama la circulación sanguínea, que se llama circulación mayor, circulación menor. La circulación mayor, como su nombre lo dice, va a iniciar en una de las cavidades del corazón y su trayecto va a ser muchísimo más largo. Por eso se le llama circulación menor, en el cual esa circulación mayor tiene como finalidad distribuir sangre arterial, sangre oxigenada, sangre que lleva nutrientes para que nuestras células tengan el aporte adecuado y estén sanas nuestras células. Y chicos, la circulación menor es porque esa circulación va a iniciar también en el corazón, en una determinada área, en un determinado ventrículo, en el cual va a tener la necesidad ese lado, que es el lado derecho, la arteria pulmonar, de irla a llevar al pulmón, y el pulmón está muy cerca del corazón y se va a llevar a cabo un proceso de hematosis y la va a regresar por las venas pulmonares y la va a llevar al corazón y va a llevar sangre oxigenada. Por eso es que se pierde esa regla de que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre sin oxígeno. Y se le llama circulación menor porque la distancia es muchísimo menor, muy cerquita. Aquí a un lado del corazón están los pulmones, se forman las venas y llegan al corazón. La distancia es muy pequeña, por eso es que se le llama circulación menor. Chicos, sin más por el momento, vamos a empezar cómo se da la circulación mayor. Lo ideal, y si ahí. Bueno, ya casi, así ya siguen entrando.
Entonces, miren, tendríamos que aprendernos todos los trayectos venosos, digo, arteriosos, y las subdivisiones que van teniendo las diferentes ramificaciones para poder decir cómo poder llegar hasta el quinto dedo de la falange distal del quinto dedo de mano izquierda. Con lo cual, ahorita nada más lo vamos a hacer de esta manera, muy corto, y es indicar dónde empieza la circulación mayor y la circulación menor. Jóvenes, la circulación mayor va a iniciar, si comenzamos a analizar, en el ventrículo izquierdo. Si le entienden si le pongo VI, ¿verdad? Ventrículo izquierdo. Si no, a ratito le cambio y le pongo bien la palabra completa, ventrículo izquierdo. De ahí, y aquí le quiero componer, a través de la válvula aórtica, pasa a la arteria aorta, llevando sangre oxigenada. La arteria aorta va pasando por diferentes trayectos venosos en los cuales se va ramificando. Entonces le decimos arterias de diferente calibre hasta convertirse en arteriolas, que ya están muy pequeñitas, y esas arteriolas van a convertirse en capilares. Los capilares van a tener una parte capilar arterial y un capilar venoso. El capilar arterial es aquel que en donde va a oxigenar la parte, toda esa arteria correspondiente va a oxigenar ese órgano al cual va destinado y va a llevar oxígeno y todo, y ya lo que no necesita va a ir a la mitad del vaso sanguíneo, se va a convertir, miren, vean ustedes, aquí se va a convertir en un capilar, pero de tipo venoso. Por eso es que decimos es un vaso comunicante. Llevó oxígeno, ya se quedó sin oxígeno, por lo tanto, se forma lo que es el capilar venoso, formando arterias de muy pequeño calibre, que son llamadas vénulas, y esta vénula va a ir formando venas de mayor calibre. Esta vena no va a llevar ya oxígeno, va a ser, la vena está llevando sangre desoxigenada. Esta vénula se convierte en vena de mayor calibre y finalmente se convierte en vena cava inferior o vena cava superior, dependiendo del área, hasta llegar a la aurícula derecha. Al llegar a la aurícula derecha, ya lleva sangre sin oxígeno. Por eso el lado derecho maneja sangre sin oxígeno. Chicos, la circulación menor va a empezar, esa sangre que está en la aurícula derecha va a pasar a través de la válvula tricúspide, la válvula tricúspide va a pasar al ventrículo derecho, lleva sangre desoxigenada. El ventrículo derecho va a iniciar la circulación menor a través de la válvula pulmonar, se pone en contacto con la arteria pulmonar, con lo cual le pasa la sangre desoxigenada a la arteria pulmonar, lleva sangre sin oxígeno, entra al pulmón como arteria pulmonar. Ahí en pulmón se comienza a ramificar y la arteria se convierte en arteriolas son de menor calibre, convirtiéndose en arteriolas y posteriormente se convierte en capilar. Se pone en contacto el capilar con la pared del alvéolo, alvéolo capilar, la
la unión alveolo-capilar y se lleva el proceso de hematosis. Acuérdense cómo se da ese proceso de hematosis. Ya la vena, ya el capilar venoso, ya va cargado de oxígeno. Este capilar venoso forma las vénulas llevando sangre oxigenada. Las vénulas, las venas llevan sangre oxigenada y salen 2 venas, de cada pulmón salen 2 venas pulmonares y llegan dos venas pulmonares izquierdas y derechas, llegan a la aurícula izquierda. Al llegar a la aurícula izquierda, entran y llevan y depositan la sangre oxigenada, ¿sí? Acuérdense que las venas llegan, desembocan en el corazón, las arterias nacen. Aquí, la arteria pulmonar y las venas pulmonares invierten el tipo de sangre que llevan. La arteria pulmonar va a llevar sangre desoxigenada, se va a pulmón y se convierte en capilar, lleva a cabo la hematosis y se carga de oxígeno. Al cargarse de oxígeno, va a transportarse por las vénulas, venas y llegan por las venas pulmonares de cada pulmón a la aurícula izquierda y descargan ahí la sangre oxigenada. La aurícula izquierda pasa la sangre a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y empieza nuevamente la misma circulación mayor, circulación menor. Al mismo tiempo, jóvenes, se está llevando circulación mayor, circulación menor. Los ventrículos se contraen, sacan la sangre, una se va hacia la circulación mayor, otra se va hacia la circulación menor. Llegan a las aurículas correspondientes llevando sangre oxigenada o desoxigenada. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esto consiste lo que es la circulación mayor. Vean ustedes cómo están aquí la circulación menor. Vean ustedes el pulmón y aquí en el pulmón cómo se oxigena y llega a la aurícula izquierda. Este es otro ejemplo. No, así le vamos a hacer es lo que nos pide el temario y no avanzar más. Chicos, el corazón, por lo tanto, experimenta 2 movimientos. Un movimiento que se llama de contracción, pero aquí en el corazón se le llama de sístole. Un movimiento de relajación que se le llama de diástole. Los ruidos cardíacos, podemos concluir esto, que el primer ruido cardíaco se debe a el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es de tonalidad baja y un poquitito más prolongado que el segundo ruido. El segundo ruido es originado por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Y es un poquito de tonalidad un poquito más alto y más corto, ¿sí? También de aquí podemos sacar cuál es estos movimientos, el segundo ruido, podemos sacar qué es presión arterial. Y más que eso, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, antes de avanzar a la presión arterial, podemos decir que la frecuencia cardíaca es el número de veces que va a estar circulando la sangre en un minuto, en donde se sale hacia circulación mayor y circulación menor. Jóvenes, normalmente la circulación mayor, la frecuencia cardíaca es de 80 por minuto, 80 por minuto.
Esto es sacado del libro, pero en la realidad, en el adulto, no podemos determinar que sean por 80 por minuto. Se toma un parámetro y ese parámetro, incluso aquí se los voy a poner, es desde 60 hasta 80 por minuto, jóvenes, de 60 a 80 por minuto. En personas como ustedes, jóvenes, nos dan casi siempre 58, 60, 62, pero en personas ya un poquito mayores, jóvenes, como de unos 30 años, nos da como 68, 70, o sea, ya va aumentando. Y por eso es que hay que saber, y toda esta límite se considera como normal, ¿sí? También esta es la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, jóvenes, de aquí podemos sacar también que el pulso es la expansión y disminución de calibre de una arteria, y donde podemos sentir el pulsar de la arteria, que se debe a las fibras elásticas de la capa media de las arterias, que permite que se abra la arteria y pase la sangre, son varias. Una de ellas aquí es en la arteria que se llama radial. Otra es el pulso carotidio. Otra puede ser detrás de las rodillas, que que es la arteria poplitea, que sentimos el pulsar. ¿Qué va a hacer la arteria en esos niveles, que estamos determinando el pulso? Y lo estamos definiendo así, como la expansión es que se abra, y disminución del calibre de la arteria. ¿Sí, jóvenes? Y entonces está haciendo que se expanda, pasa la sangre, ya pasó la sangre y ahora se disminuye su calibre. Ya eso nosotros le llamamos el pulsar de la arteria. Chicos, también esto es lo que tenemos aquí. El pulso es una consecuencia subsecuente y es propia. Si yo tengo una frecuencia cardíaca, pues el pulso tiene que ser de 80 por minuto, o si tengo 60, pues tiene que ser 60 por minuto. Sí, jóvenes, aquí les pongo sus variables. Y ahora sí podemos determinar qué es presión arterial. La presión arterial es la resistencia que ofrece la capa íntima al paso de la sangre. Entonces, cuando se abre la válvula aórtica y pasa la sangre por la aorta tiene que expandirse, pasa la sangre, pero en la capa íntima dice, viene toda esa sangre y como que se frena y decir, tengo que protegerme porque es un paso muy importante de sangre, y entonces ofrece cierta resistencia la capa íntima a ese paso de sangre, y a eso nosotros le llamamos presión arterial. Y nos da cuando la determinamos con un manómetro, nos da una determinación que es de 120/80. El 120 es la presión sistólica y el 80 nos da la presión diastólica. La presión sistólica nos determina ese primer dato cuando tomamos la presión, cuando apenas empieza a abrirse la arteria, cuando apenas empieza a abrirse la arteria y empieza el paso de sangre, se empieza a abrir la válvula y empieza a pasar la sangre. Esa es la que le llamamos presión sistólica y es la que se reporta y es la que escuchamos el sonido a través de un estetoscopio. Esa presión sistólica se traduce como la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo para bombear la sangre. Eso es lo que nos está diciendo la presión sistólica. ¿Con qué fuerza está
teniendo el ventrículo izquierdo, con lo cual al tener ese ventrículo izquierdo y que va a bombear más sangre, por eso es que el ventrículo izquierdo crece un poquito más el miocardio y es más grande esa cavidad porque tiene que bombear con mayor fuerza. La presión diastólica es importante porque indica la presión de esfuerzo de los vasos sanguíneos a la que están sometidas constantemente. Una vez que se abrió con fuerza la válvula aórtica y empezó a pasar con fuerza la sangre, después va pasando más lento la sangre. Ese rozar de la sangre por la capa íntima es la que nos está dando la presión diastólica. Y clínicamente, la presión diastólica, ese rozar constante de la sangre, es la que tiene mayor importancia clínica. Y esta 80 es la que nos está dando la presión diastólica. Estas son medidas, son ilustraciones de cómo se toma la presión arterial, tomando como punto de referencia el pulsar de la arteria humeral, en qué condiciones, cómo debo de poner a esa persona. Chicos, nada más así, muy rápido, nos faltaba de la práctica, y vuelvo aquí a la práctica, ustedes aquí dice explicar los siguientes términos. Todo lo anterior ya estaba explicado. Circulación mayor, jóvenes, la circulación mayor es explicar brevemente dónde empieza y dónde termina. Así sencillito como yo se los puse. Y la circulación menor, así como les expliqué. Aquí la siguiente actividad es un dibujo de una arteria y una vena. Esta es la arteria y esta es la vena. Aquí es explicar la diferencia entre arteria, vena y aquí el capilar en cuanto a las capas histológicas. Recuerden, arteria y vena tiene 3 capas histológicas: íntima, tejido epitelial plano; capa media, muscular y fibras, muscular liso y fibras elásticas; y la adventicia de tejido conectivo. Arteria y capilar son las mismas, nada más que, arteria y vena, arteria y vena, las mismas capas, pero la vena menor diámetro, muchísimo más delgada, y la vena tiene válvulas. Las venas llevan sangre desoxigenada, las arterias llevan sangre oxigenada. Y aquí el capilar, nada más explicar que tiene una sola capa de tejido, una capa histológica, y esa capa histológica es de tejido epitelial plano simple, que se llama endotelio, es un vaso comunicante y nada más, chicos. Estas se las vamos a dejar de investigación, pero chicos, ahorita si todavía hay tiempo, nada más 2 minutos. Aquí en esta, que es el tejido, el sistema linfático, que ya lo único que nos faltaría explicar, jóvenes. Este vaso, esta letra A, el sistema linfático está compuesto por una serie de componentes que es linfa en movimiento, vasos linfáticos y una serie de órganos que intervienen dándonos inmunidad. Tiene como finalidad el sistema linfático ayudar al sistema cardiovascular de tomar esas proteínas y esas grasas que son muy grandes, la grasa y las proteínas de muy alto peso molecular, a seguirlas desdoblando y regresarlas a la circulación. Con lo cual, jóvenes, aquí quiero que me rotule aquí
Estas estructuras que nos están dando inmunidad son los ganglios. Aquí van a poner en A ganglios cervicales, jóvenes, porque están a nivel del cuello. El B se llama vena subclavia izquierda. La C, que está acá, la vena subclavia derecha. La D, que es esta, timo, que nos va a dar anticuerpos. La E, que vendría siendo aquí como la I, es el vaso. Y esto, la F, son ganglios linfáticos distribuidos en diferentes partes del cuerpo, como estos son torácicos, inguinales y rotulianos. Y aquí también lo van a poner la G como ganglios linfáticos. Chicos, esto es nada más para rotularlo. Les voy a mandar la presentación. El próximo miércoles no tenemos laboratorio, con lo cual esta práctica ya casi la resolvimos ahorita con estos dos y me la van a mandar el miércoles. Les doy oportunidad hasta en la noche que me la suban hasta las 12 de la noche, ¿sí? Y nosotros el próximo viernes, que sería 7 de mayo, les voy a hacer el examen. ¿Sí, jóvenes? Sí, mis. O también podría ser, yo digo que es el 7 de mayo, incluiría aparato digestivo, renal, respiratorio y cardiovascular. ¿Sí estamos? Eso. Sí, mis. Y la evidencia se las voy a pasar, digo, la presentación se las paso ahorita y les dejo la evidencia. Bueno. Mis, Entonces, oiga, Nos vamos a quedar. comentarle. sí. Es que Sí, se le cerró la sesión y se quedó trabada y yo me quedé como host. Pero a mí se me hizo más fácil cerrarla para que usted hiciera otra. Ajá. Cuando eso pase, ¿qué es mejor que hagamos, Miss? ¿Cerrarla y que usted cree otra o esperar a que usted se una? Pues yo digo que cerrarla para empezar nuevamente, ¿no? Para que usted cree otra, ¿no? Sí, Sí, otra. es que eso fue lo más lógico que yo pensé, Sí. pero mis compañeros Sí, decían que no, entonces como que dije, china. Sí, en este caso es cerrarla, ¿no? Cuando está bajo el ancho de banda, ahí sí no, nada más se va ahí la voz, ¿no? Pero ahí sí no cerrarla, pero cuando por error se cierra, sí, ciérrenla ustedes y yo creo otra, ¿sí? Con el mismo ID y la contraseña, ¿sí? Sí, Miss. Bueno, oigan, discúlpenme esta parte, está muy rápida, pero pues, es que es el tiempo, ¿no? Entonces, nos veríamos la próxima semana y el 14, digo el 7 de mayo, y es el examen. Maestra, ¿me Bueno, puedo ir rapidísimo con usted? sí, nada más con